Son las 2 de la tarde, estamos platicando con Alejandra Arias de Aldea por los Niños. Entonces decía, si en base a esta iniciativa no podría considerarse un exceso mantener a una persona que ya purgó una penalidad por haber abusado sexualmente, a un niño, qué sé yo, y que aún tenga que vivir con esta inducción, la castración química, ¿es eso? La castración química, sí. Bueno, ocurre lo siguiente, se supone que si se aplicara realmente el tratamiento que se establece en la castración química, que implica un acompañamiento psiquiátrico muy intenso. Es decir, el acompañamiento psiquiátrico a un pedófilo implicaría no solamente la castración química, la aplicación de una sustancia inhibidora de la libido, sino implicaría también un cambio de conducta, un cambio de emociones y pues un autocontrol de sus impulsos sexuales. Si esto si se estuviera o se aplicara de manera adecuada como establece este protocolo, porque finalmente es un protocolo, no sería un exceso, porque finalmente la persona o el pedófilo trataría de colaborar pues al recibir este tratamiento, ¿no? Porque finalmente no es un tratamiento tan agresivo, es la aplicación, reitero, según a como está establecido en el protocolo, tratamiento de un medicamento que se suministra y que gradualmente va controlando los impulsos sexuales. Al final no es un tratamiento tan agresivo, pero sí implica, no es definitivo, por eso precisamente, y diste en el clavo justamente de este tema, porque es periódico. ¿Y esto qué implica? Por eso se requiere un cambio conductual del pedófilo, un tratamiento psiquiátrico. La pregunta es, ¿tenemos la capacidad de darle ese tratamiento al pedófilo cuando estamos observando que los sistemas de readaptación social no están funcionando, que las personas que finalmente están procesadas por un delito al obtener la libertad delinquen? Entonces no hay un control, o sea, no hay una estructura que garantice la efectividad de este tratamiento. Y valdría la pena preguntarnos también si hay un control, un seguimiento a los que ya salieron. Y un ejemplo en el año 2004, y tenemos un ejemplo muy dramático en Tabasco, en el año 2004, se suscitó un crimen atroz que conmocionó a los tabasqueños, y digo que nos conmociona porque realmente esta conmoción lamentablemente no nos obliga a actuar protegiendo a los niños, ¿no? Pero hubo un crimen muy atroz en contra de una niña de 10 años de edad, me reservo el nombre, es un caso muy mediático. Se trató de un victimario que ya había obtenido la libertad en diversas ocasiones, y el sistema de readaptación sencillamente demostró que es un total fracaso, porque resulta que este pedófilo nunca fue catalogado como pedófilo, pero además no solamente no fue catalogado, no recibió el tratamiento psiquiátrico correspondiente a un reincidente sexual. Le otorgan la libertad, y a menos de una semana de recibir esa libertad cometió este crimen atroz contra la infante. Entonces, esto indica que no tenemos un sistema realmente capacitado, un sistema de prevención de los delitos, un sistema de procuración de la justicia capacitado realmente para aplicar este tratamiento. Pero realmente el tratamiento como tal, y hay que aclararlo muy bien, sí es efectivo. Y ha demostrado, hay estadísticas, de hecho, en Estados Unidos han realizado algunas estadísticas acerca del éxito que este tratamiento ha demostrado en los reincidentes sexuales. Es decir, es un tratamiento que tengo entendido se aplica cada periodo, no recuerdo si cada 3 meses, pero en Estados Unidos este tratamiento cuenta un poco con la colaboración del reincidente. Por eso sí es necesario un tratamiento psiquiátrico de fondo, y en Europa prácticamente es la misma situación. Entonces sí ha resultado, sobre todo para el control de estos impulsos sexuales, ¿no? Y sobre todo que en muchas ocasiones, tras un tratamiento psiquiátrico, es justamente el pedófilo quien solicita someterse a este tratamiento. Bueno, fíjate que estaba revisando también la iniciativa, lo que ha propuesto el diputado Ordorica Cervantes, y él habla
de pederastas, o sea, no de pedófilos. En la división pareciera lo mismo, pero son diferentes. El pedófilo es el que siente la atracción, el pederasta es el que ya consumó el ataque sexual, en este caso a los pequeños. Pues hablando de los pederastas, fíjate que no lo está llevando al rango de los pedófilos. Sí, debería incluirlo. Aquí hay una cuestión, sí debería incluirlo. Estamos ya hablando del desconocimiento del tema. Los delitos contra la niñez de tipo sexual se catalogan como agresiones sexuales. Estas agresiones sexuales implican necesariamente un impulso sexual. Lo otro es el cómo estás catalogando estos delitos. Hay diferentes tipos de delitos sexuales. Por ejemplo, están los pederastas, se encuentran los pedófilos por otro lado, se encuentran también aquellos que se dedican a fomentar el turismo sexual, que no necesariamente son pedófilos ni pederastas, sino que son los que finalmente operan a través de una idea, cómo poder explotar sexualmente a los niños. Entonces, hay que conocer muy bien cuáles son los delitos sexuales contra la niñez. Una cosa son los delitos sexuales contra la niñez y otra cosa son los agresores sexuales. Todos los agresores sexuales tienen necesariamente un componente que los distingue, que es la falta de control de sus impulsos sexuales, que los lleva a cometer este tipo de delitos. Entonces creo que aquí tendrían que ampliar bastante el término. ¿Tú lo llevarías a ese rango? De hecho están desconociendo cuántos tipos cuántas clasificaciones hay en cuanto a las agresores sexuales contra las niñas. Ya hay un desconocimiento. Se está limitando a la cópula. Exactamente, pero se encuentra la pornografía infantil, el turismo sexual infantil. Entonces los delitos contra la niñez incluyen un enorme segmento de actitudes violentas de tipo sexual contra los niños, pero hay que conocer, porque por ejemplo el turismo sexual infantil es un delito que apenas se comenzó a documentar hace aproximadamente 10 años. Entonces sí se requiere un estudio de fondo, qué tipo de programas o de iniciativas necesitan nuestros niños, qué tipo de delitos sexuales, por ejemplo, se están cometiendo en contra de nuestros niños en Tabasco. Por ejemplo, en Tabasco hay una alta incidencia de incesto. Esto, por ejemplo, es un tema que no sé si lo incluyen. Pues nada más fíjate que habla de pederastia. Entonces hay que fundamentar estos temas con conocimiento. Y ya me está dando la razón lo que yo estoy observando ahí. No están asumiendo con la seriedad debida este tipo de temas, los llevan al legislativo, pero realmente no están fundamentándose correctamente en cuáles son las características que finalmente estamos observando en los delitos que se cometen contra la niñez en el estado de Tabasco. Ahora, ¿qué pasaría? Porque si bien es cierto, se reconoce esto, vamos, que a lo mejor está cojeando la iniciativa porque no contempla algunos puntos, pero ¿qué pasaría si lo desechan? ¿No es peor que lo desechen, dadas las circunstancias, dada la magnitud del problema? Así es, reiteramos. Los niños a nivel jurídico no están indefensos. A nivel jurídico, los niños están sobrados de leyes, están sobrados de protocolos. Los niños tienen muchísimas leyes que los protegen, en teoría, no solamente de los delitos sexuales, los protegen de la violencia física, los protegen de la explotación laboral infantil, a cualquier segmento de niños en situación de vulnerabilidad. Ya tenemos leyes. La nueva ley general marca políticas públicas para prevenir delitos, no solamente sexuales, delitos físicos, todo tipo de delitos. ¿Cuál es el problema que tenemos en Tabasco? Que hasta este momento, a 2 años de haberse promulgado la nueva Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que es una biblia realmente de protección a la niñez, no se ha instrumentado, no hay políticas públicas. De hecho, los estudios que se han hecho a nivel nacional, las evaluaciones colocan a Tabasco en un lugar realmente deplorable en cuanto a políticas públicas a favor de la niñez. Un ejemplo, ¿qué prefieren los alcaldes? Darle a los niños el 30 de abril una función de box,
regalarle juguetitos, traerle a Tatiana, etcétera, no, por decir algo, a instrumentar políticas públicas que los protejan de delitos sexuales. Dales luz a los alcaldes. ¿Qué deberían hacer? Así, eso, en ABC. aplicar la nueva Ley General de Niñas y Adolescentes que ya establece medidas para la protección de los derechos de las niñas, ya establece medidas para la prevención de delitos sexuales. Pero no solamente esto, o sea, hay organismos internacionales que están trabajando en este tema. El grave problema es que no hay voluntad para proteger a los niños. El gravísimo problema en Tabasco es que no estamos comenzando a aplicar estos marcos protectores de los derechos de la niñez. Sí los hay, pero no hay voluntad, no hay conocimiento y tampoco se sabe hasta este momento qué presupuesto están destinando para las políticas públicas. Otro ejemplo, y no hay que irse muy lejos, el municipio de Centro. El municipio de Centro es un semillero de trabajo infantil. Estamos en primer lugar en explotación laboral infantil. Y hay que recordar que la explotación laboral infantil está muy asociada a los delitos sexuales. Un niño que está trabajando en un crucero es un niño que se encuentra en riesgo permanente de sufrir abuso sexual. Y no solamente abuso sexual, es un niño que está en riesgo permanente de ser enganchado por la trata, que ya es un delito a nivel comercial. Entonces, ¿qué está haciendo el Ayuntamiento de Centro? Absolutamente nada. Pero el 30 de abril vamos a ver fiesta, payasitos, juguetitos, que no es mala idea, pero esto solamente es una medida asistencial. ¿Por qué no mejor destinan recursos, cumplen la ley e instrumentan medidas, por ejemplo, para proteger a estos niños? Como ONG, ¿qué te puedo decir? Nos hemos cansado de denunciar estos retirarlos de las calles, llevarlos a un centro de no asistencia, no es solamente retirarlos de la calle, es un proceso, y no se trata solamente de sacarlos de la calle y colocarlos en un albergue donde también van a recibir mala atención o la violación de sus derechos fundamentales. O sea, es todo. Realmente la ley general implica mucho más que recogerlos de la calle, implica también un trabajo sistémico, es decir, ¿dónde están los papás? ¿Qué hacen? Por otro lado, tratar de la única manera viable que tenemos a nivel, de hecho, mundial, de poder rescatar a un niño de cualquier tipo de violencia y de cualquier tipo de abuso y de discriminación y desigualdad es la educación y desde luego un entorno familiar seguro. Entonces, es sistémico, se tienen que trabajar con políticas públicas sistémicas y con un enfoque ecológico que no tiene que ver con los arbolitos ni nada. El enfoque ecológico es sencillamente tomar en cuenta todo el entorno del niño, trabajar en ello y poder reducir los riesgos a los que se enfrentan miles de niños en Tabasco. Pero si nuestros tomadores de decisiones, llámese alcaldes y diputados, consideran que una banqueta es mejor que una política pública, por ejemplo, de prevención de la violencia infantil, entonces, pues somos una sociedad que realmente no sé qué decir, estamos en el peor de los atrasos, porque si nuestras políticas públicas no incluyen en primer lugar a los niños, ningún tipo de política pública va a prosperar. Hay que recordar que porque han avanzado los países muy desarrollados, por ejemplo, los Países Bajos, Canadá, porque el primer lugar en la agenda es la niñez, allá no se puede tocar un niño, e incluso en segundo lugar de importancia se encuentran los animales y también el medio ambiente. Aquí hay un gravísimo problema de impunidad, pero no solamente de impunidad en la procuración de justicia a favor de los niños, sino no hay políticas públicas, las que marca la nueva ley. ¿Tiene que crear direcciones? Gente capacitada, gente realmente capacitada y voluntad de los que toman decisiones. ¿Quién debe operar esta ley? Mira, la ley de hecho ya obligó a los ayuntamientos y al Estado a crear sus sistemas municipales y estatales de protección de los derechos de la niñez. Mucha gente no lo sabe. Sí, ya los crearon, pero fueron sencillamente de adorno. Justamente cuando entra en vigor la ley, al año siguiente, obligatoriamente, forzosamente se tenían que crear. Ya se crearon. Hasta este momento no sabemos qué están haciendo. ¿Falta su plan de acción? No tienen absolutamente nada. De hecho, entonces, más trabajo para la aldea, porque nosotros, por ejemplo, ya hemos denunciado algunas instituciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no están trabajando, no están cumpliendo sus políticas públicas, porque al omitir estas políticas públicas están violando los derechos de la niñez. Pero es más trabajo para nosotros porque hay una salida. ¿Cuál?
sencillamente los juicios de amparo contra estos ayuntamientos, contra el gobierno, contra las instituciones, contra los propios sistemas de protección a la niñez que no están cumpliendo su cometido, no están cumpliendo esta ley que si se aplicara ya se estuvieran reduciendo los índices de abuso sexual, de abuso físico, de trata, de explotación laboral infantil, porque los abusos contra la niñez cada vez, de hecho, nos deparan sorpresas. Cada vez hay diferentes tipos de violencia contra los niños. Por ejemplo, actualmente es la violencia que se da a través de internet, la violencia que incluso puede derivar en el suicidio de los adolescentes, que lo estamos observando, y que se requieren políticas públicas que ya contemplan las leyes y los tratados internacionales. ¿Qué están haciendo los que toman decisiones y los legisladores? Absolutamente nada, no les importa. El tema que nosotros siempre estamos escuchando en tribuna es pleitos de tipo personal, electorales y los niños en el olvido. Yo solamente veo las fotos de los niños cuando los candidatos están buscando un voto, que hasta eso ya es un delito. Te quiero comentar, ya la nueva Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes prohíbe el uso de imagen de niños para cuestiones políticas. Ya habrá tiempo de ya es un revisarlo. delito eso también. Entonces, lamentablemente hay una total violación de los derechos de la niñez, no solamente por parte de los agresores sexuales, también de quienes están en el poder y quienes hacen las leyes. Pues Alejandra Arias, siempre es importante tener una visión diferente de los que están proponiendo esto. Es enriquecedor y veremos el curso de las cosas. Estaremos en contacto, evidentemente, para platicar una vez que esto se concrete o se deseche, o sea cual sea su destino. Agradezco la presencia. Claro que sí, a ti te agradezco. Y hasta una nueva oportunidad. Vamos a una pausa. Ya son las 2 de la tarde con 16 minutos. ¿Has pensado cómo te ves por dentro en el Centro de Diagnóstico Médico